le avisa que tiene poco oxígeno. Ese mecanismo compensador hace que haya una disminución de aquellos órganos que no son fundamentales en este momento del bebé. ¿Cuáles son? El pulmonar, el aparato digestivo, ¿sí? El músculo esquelético, y le da prioridad a la circulación fetal, a la circulación y suprarrenal. Entonces, la secuencia según la gravedad de la hipoxia es, primero, disminución de la resistencia periférica, ¿sí? Después, aumento del flujo de la cerebral media. La cerebral media dice, tengo alta resistencia normalmente, pero ¿qué me pasa? Me llega poco oxígeno. ¿Qué hago? Disminuye la resistencia, aumenta el flujo de fin de diástole, como si abriera una canilla accesoria para seguir dándole la misma cantidad de sangre al cerebro. Es una adaptación fetal a la hipoxia y aumento del riesgo para el sistema nervioso central, ¿sí? Hasta que este mecanismo se agota. Entonces, la cerebral media, de ser una, después, de ser una alta resistencia, pasa a tener baja resistencia, pero cuando este mecanismo se agota, vuelve a tener una resistencia aumentada y sigue aumentando la resistencia hasta tener una ausencia del fin de diástole, una disminución del flujo de fin de diástole que podría aparentar normal, porque se parece a la normalidad. Pero cuando se le junta además el edema cerebral, por falta de oxígeno, puede haber ausencia del flujo de fin de diástole y flujo de fin de diástole reverso, como ocurría en la arteria umbilical, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando hay falta de oxígeno es en el cerebro, es la arteria cerebral ya no le puede brindar más por aumento de la resistencia a que deje señal en el latido e incluso puede tener flujo reverso, incluso después de mi muerte. Bien, normalmente una cerebral media se ve así, esta a las 38 semanas. Alta pulsatilidad, baja resistencia. Flujo de fin de diástole pequeño. Compensación hemodinámica. ¿Qué hace? Aumenta el flujo de fin de diástole. Porque la sangre tiene oxígeno. Necesito más sangre para que me siga oxigenando el cerebro. ¿Qué pasa cuando entra en hipoxia? Fíjense, parece una uterina. Alta pulsatilidad, ausencia de fin de diástole. Bien. Acá está, mirá, 42 años, retardo de crecimiento intrauterino. Bien. Antes de ir a ver los flujos venosos, vamos a ver la circulación arterial periférica. Dijimos que la aorta da sangre oxigenada
a nivel superior, ¿sí? A través del callado aórtico. Pero cuando entra el ductus arterioso ya está desoxigenada. Por lo tanto, siempre va a haber menos oxígeno a nivel de los órganos inferiores. La mesentérica superior va al intestino, las renales van al riñón, ¿sí? las genitales, los miembros inferiores y la arteria umbilical. ¿Tá? Esto es parte. Quiere decir que si va menos oxígeno, incluso por un mecanismo de compensación hemodinámica, vasoconstricción a nivel de las arterias de ramificaciones de la aorta, va a haber hipoxia en el aparato digestivo, ¿sí? Con lo cual en ella se puede ver intestino hiperecogénico, que es una manera de detectar la hipoxia intestinal. También puede haber disminución del flujo renal, y esto como lo vamos a ver en ecografía. Si hay disminución del flujo a nivel del riñón, el riñón va a funcionar menos, el bebé va a orinar menos y va a haber oligoamnios, ¿sí? Entonces el oligoamnios en el retardo de crecimiento es un signo de compensación hemodinámica y un feto hipóxico. Bien. Además, el sistema musculoesquelético también va a recibir menos sangre. ¿Y eso cómo se detecta? Disminución de los movimientos con disminución del tono fetal. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije hay un agar fetal? ¿Sí? No. Sí. Si son signos de buena vitalidad, y por el color. Yo escucho, ¿me escuchan? Sí, profe. Ahora sí, Compartir pantalla. Bien, perfecto. Bueno. Compartir, ahí estamos. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bien. Espérate. Ahora no me da. Salir de la presentación. Estas me tiene que compartir. Pará. A ver, compartir pantalla. Power. Compartir. Ahí estamos. Bien. Bien, ahí estoy. Arteriales, ¿sí? ¿Estamos acá? Bien, ahí estoy. Entonces, la aorta tiene una resistencia que es la sumatoria de las resistencias placentarias más la fetal periférica, ¿sí?
Estábamos hablando del Apgar, ¿se acuerdan? Y el color del recién nacido lo podemos ver a través del Doppler, que nos da el color y la circulación, la circulación periférica. Bien, ahora, fíjense, porque esto es importante. La aorta me va a hablar de lo que está pasando tanto a nivel periférico fetal, ya sea riñón, intestino, sistema musculoesquelético, como las resistencias placentarias, ¿sí? Bien. El mecanismo de compensación hemodinámico restringe oxígeno a los territorios como el riñón, el músculo, el hígado, la piel. Entonces, ¿qué va a hacer? A nivel del hígado, no va, como decía el doctor Mestas el otro día, no va a generar la concentración de glucógeno y el bebé no engorda. Retardo de crecimiento tipo 2. Bueno, en el feto hipóxico entonces aumenta la resistencia placentaria, en el espacio intervelloso, ¿se acuerdan del dibujito? Aumenta la resistencia periférica por efecto preservador y disminuye la contractilidad miocárdica por hipoxia. Vamos a seguir viendo. ¿Qué pasa entonces a nivel venoso? La vena umbilical ingresa, va al hígado, ahí se divide en lo portal y en las van a irrigar el hígado, después sigue por ductus venoso, ¿sí? Y la vena cava inferior y la vena cava superior, juntas, los tres se unen en la aurícula derecha, ¿sí? Bien. El mecanismo compensador va a hacer que el ductus siga funcionando de tal manera que al aumentar, al abrir las canillas a nivel cerebral, ¿sí? Entonces disminuye la resistencia periférica a nivel cerebral y vaya más sangre oxigenada al cerebro. Este es el ductus venoso en un embarazo pequeño, ¿sí? 11, 12 semanas, ¿sí? Esto es el ciclo que cumplen los latidos en un ductus venoso normal. Siempre es mayor a 1. Y esta es la vena umbilical. En el mecanismo de compensación hemodinámica hay un aumento progresivo de la sobrecarga cardíaca derecha, un aumento de la resistencia a nivel de los flujos venosos. A ver, si ese corazón tiene que hacer mucho trabajo para llevar la sangre a un lugar donde haya una alta resistencia, progresivamente se va a producirse un aumento de las presiones, porque se va a quedar sin un mecanismo compensador. Entonces, el aumento de las presiones a nivel del corazón va a generar que el ductus que va hacia el corazón también manifieste ese aumento de la presión. ¿Se entiende? Los vasos están diciendo lo que está pasando allá donde el vaso va, ya sea venoso o ya sea arterial. Entonces, en el ductus venoso hay una ausencia de flujo de fin de diástole y puede haber también diástole reversa. La vena umbilical intrahepática se torna pulsátil, porque viene primero la vena umbilical y después el ductus. Si el ductus, ¿dónde va? A la
a la aurícula derecha. Si en la aurícula derecha aumentan las presiones, por lo tanto va a aumentar la presión y la resistencia del ductus venoso, y el ductus venoso la va a transmitir a la vena umbilical, con tal que un ductus venoso va a tener mayor resistencia, y fíjense lo que va a pasar con lo umbilical. Se torna pulsátil. Esto es ominoso ya. Restricción del crecimiento uterino. ¿Sí? Esta es la uterina, esta es la uterina, esto es el ductus venoso que está invertido, y esta es la umbilical pulsátil, signo ominoso, de muerte. Retardo de crecimiento y Doppler, cerebral media, flujo de baja resistencia, alto flujo de fin de diástole. Quiere decir que está compensando. Fíjense, la umbilical, ausencia de fin de diástole. Y el ductus, alta resistencia. Umbilical, ausencia de fin de diástole. El paso siguiente, si sigue mal la paciente, es el flujo reverso. Y esta es la cerebral media que le corresponde a esta umbilical con 37 semanas y una restricción del crecimiento. Está compensando, ¿sí? Con 37 semanas compensando, tranquila, y lo saco. Quedo tranquila, lo saco. Pero si el bebé tuviera 27 semanas, 24, 26, 28, 30, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que madurar y controlar en 24 horas. Perdón, primero tengo que ver si el ductus no me está diciendo que tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca, ¿me están viendo o me están escuchando? No, se cortó. Sí, profe, perfecto. Hola. Perfecto. Hola. Porque no las veo moverse, entonces, perfecto, bien. Se escucha mal, pero se escucha. Sí, perfecto. Bueno, esto es lo que yo les hablaba. Esto es lo que yo les hablaba en la otra clase, que era, aumenta el flujo, esto es en el mecanismo de compensación hemodinámica, aumenta el flujo cerebral, disminuye el flujo aórtico por compensación hemodinámica, disminuye el peso fetal, porque no engorda, ¿sí? Disminuye el líquido amniótico porque hay menos sangre a nivel del flujo aórtico y a nivel del riñón, alteración de parámetros de bienestar fetal, ¿sí? Líquido amniótico, tono, movimientos, anormalidades de los flujos venosos, el ductus venoso fetal, y hay alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, cosa que podemos ver en el monitoreo. Pero fíjense que yo con el Doppler lo puedo estar diagnosticando aquí, ¿sí? Esto es un autoprograma de la resistencia periférica de la arteria umbilical. Ahora, si yo lo agarro acá, le modifico la presión a la mujer, le mejoro las condiciones higiénico-dietéticas, la interno, mientras tanto le doy corticoides porque de esa manera puedo madurar el pulmón, seguramente mejora el flujo, pero la tengo que seguir viendo porque posiblemente su hipertensión siga su curso. ¿Está? Bueno. A ver, otro ejemplo. 31 años, gesta 2, cesárea 1, hipertensión arterial, 28 semanas, crecimiento en percentil 5. Son fotos viejitas, pero que vale la pena ver. Arteria umbilical de diástole, cerebral media, o flujo diastólico. Aquí, 31 semanas y gestosis.
Esto es la ecografía de un riñón que está con una descompensación, y esto que hay acá es líquido, porque la mujer estaba o con un problema hipoproteinémico, pero ya tenía citis, líquido en el abdomen de la mamá. Bien. El líquido amniótico estaba disminuido del bebé. Esta es una arteria uterina con flujo, con ausencia de flujo de fin de diástole, y esta es una cervería que me dice que está compensando, ¿sí? Si yo tengo 31 semanas, entonces me da tiempo a madurarlo. ¿Cuánto lo controlo? En un 24 horas, perdón, en un día. Y veo cómo sigue. En el momento en que la arteria cerebral media aumente la resistencia o el ductus venoso me diga que está descompensando, lo tengo igual. Pero ya me dio tiempo. Los neonatólogos dicen que un día más en la panza es una eternidad para el feto. Y entonces un día más quiere decir una probabilidad de sobrevida importante. Bien. ¿Se acuerdan la cascada que habíamos dicho, tipo 1, tipo 2? Si tengo un hipóxico, entonces, parámetros de bienestar ecográficos y hemodinámicos. Los ecográficos los repasamos hace un ratito: tono fetal, movimientos respiratorios, corporales, placenta y amniótico. Y la arteria umbilical esperen que se me... El léxico, parámetros, y la arteria umbilical, entonces, puede dar normal, disminuir diástole, una ausencia del flujo de fin de diástole o un reverso. Y en media. Cerebral media me puede dar normal. Ahora sí, siempre y cuando tenga antecedentes de la unidad cerebral. Puede haber un aumento del flujo del fin de diástole por compensación hemodinámica, pero después, cuando descompensa el mecanismo, se convierte en un flujo anormal, que puede ser con ausencia, con reverso, y ahí sí tengo que sacar sí o sí. Cuando el flujo de fin de diástole disminuye, acá, antes de ser ausente, va a ser igual que una cervería, porque tiene alta resistencia. La arteria cerebral media no es buen parámetro para evaluar en este momento y tengo que ir a los venosos. Si me da normal, lo puedo esperar cuando el bebé es inmaduro, cuando todavía no le di corticoides, sí, cuando no compensé a la madre. Pero si es anormal, tengo altas resistencias, lo tengo que sacar y darle la posibilidad de sobrevida en una incubadora. ¿Está? Bueno, acá entonces, si me da normal, tengo que evaluar la madurez pulmonar, la vía de parto y también, ¿sí? Creo que con eso estamos. Es un tema ríspido, porque estamos hablando de que cuando aumenta el flujo de fin de diástole es porque disminuye la resistencia, entonces hay que poner...